Bueno, Cristóbal, estamos nuevamente acá. Hola, Rodrigo. Felices de continuar esta conversación con esta cartografía antropológica, ¿cierto? Era un día frío, pero muy rico también acá. Una cosa que ha quedado pendiente ha sido justamente, o que ha enunciada, avisada quizás en algunas conversaciones previas, tiene que ver con la teología negativa, ¿cierto? Y esta distinción poderosa y probablemente con un rendimiento interesante en tu trabajo y en otras lecturas posteriores a estos autores, entre particularmente Schelling y Hegel, ¿cierto? Respecto de la afirmación o la negación del medio teológico. Claro. ¿Cuál es la tensión que aparece ahí? Mira, para mí estas citas, por ejemplo, ¿no? que vienen en este libro Ser humano de Antropología Antropológica, son muy decidoras respecto de Dios, ¿no? Y ahí se trata justamente de por qué Schelling sería teólogo negativo, digamos, ¿no? Y Hegel no. Hegel está más bien por el lado de una teología afirmativa, ¿no? Incluso Dios se deja conocer absolutamente por la razón, ¿no? Como ya destacamos. Entonces aquí, de las lecciones de Erlangen, ¿no? Está de una de las estadías primeras, haciendo una universidad, ¿no? De Schelling, ¿no? Porque después hay varias etapas, Heidelberg, finalmente München, qué sé yo, y entre medio también, o sea, Berlín al final. Entonces dice, entonces al mismo Dios tiene que abandonar el que se quiere ubicar en el punto inicial mismo de la verdadera filosofía bíblica. Aquí cabe decir, el que quiere retenerlo, ese lo perderá, y el que lo entrega, ese lo encontrará. Solo aquel que ha llegado al fundamento de sí mismo y ha conocido toda la profundidad de la vida, abandonando una vez todo, y a su vez siendo abandonado por todo, al que todo se le hundió y que se las vio con el infinito. Vaya, imagínate, o sea, uno prácticamente lee budismo aquí, te digas tú, o sea, el entregarse, el darse, ¿no? El fluir con el continuum, digamos, ¿no? El hacerse uno con el ser, el devenir, en fin, bueno, todo aquello que... pero, digamos, en términos de abandono, ¿no? O sea, algo que es muy propio de la teología negativa. O sea, por eso Meister Eckhart, digamos, ¿no? Con su doctrina del deshacimiento liberador, ¿no? Que tienes justamente que desasirte, ¿no? Dejarte de asir a todas las cosas, ¿no? De fluir, ¿no? El deshacimiento liberador. Entonces, bueno, ahí. Y luego esto otro, fíjate, ¿no? Como la misma línea. Entonces... se trata aquí de Dios. A este tiene que elevarse el que quiere apoderarse de la ciencia perfecta que se genera a sí mismo. Aquí tiene que abandonarse todo lo finito, todo lo que es un ente. Desaparecer el último apego, aquí vale abandonarlo todo, incluso al mismo Dios. Porque también Dios es, desde esta perspectiva, solo un ente. Oye, impresionante, porque tienes que abandonar al mismo Dios, porque Dios simplemente es, y en ese sentido es nada más que un ente. Vaya, el permiso que sea el filósofo, ¿no? Es nada más que como la taza, como la mesa, como cualquier cosa que es, digamos, ¿no? Entonces, con eso Schelling, digamos, ¿no es cierto?, está probablemente siendo como el más filósofo de todos los filósofos, ¿no? ¿Por qué? Porque está diciendo, digamos, ¿no? Que en realidad lo primordial es el ser, o sea, que viene de Parménides, digamos, ¿no? Y después sigue con Aristóteles, ¿no? Y entonces, ¿cómo está rematando esto en Schelling, ¿no? Entonces, esas dos citas, o sea, a mí me... Y justamente estos textos los recoge, fíjate, Hans-Georg Gadamer, ¿no? En un libro que se llama Philosophisches Lesebuch, o sea, vaya la intuición de Gadamer. Yo alguna vez le escuché una conferencia en la Universidad de Friburgo, ¿no? Con un personaje así, uno queda deslumbrado, ¿no? Deslumbrado. Después estuve conversando un rato con él y efectivamente, este Gadamer, digamos, ¿no es cierto?, le piden ya cuando, porque acuérdate que llegó casi a ser centenario, ¿no? En sus últimos años, ¿no? La Wissenschaftliche Buchgesellschaft, ¿no? Le piden, haga usted una selección. Lo cual, por ejemplo, en la literatura alemana también se hizo con Rainer Maria Ranitzky, ¿no? El crítico literario, que hacía una autoridad en literatura, pero
alemán, pero impresionante, ¿no? Entonces hizo así como un códex, te fijas tú, yo lo tengo, ¿eh? ¿Eh? Y yo me leí ahí la literatura alemana, pero ¿no? ¿No? Así en los últimos años, pero fascinado, me acuerdo de la selección que él hizo. Bueno, este Gadamer es un poco, bueno, a lo mejor no tanto, porque hay tantas otras figuras del siglo XX, ¿no? En filosofía, bueno. Pero perdón, entonces, claro, perdón. Entonces, él hace la selección de estos textos, ¿no? Y selecciona las secciones de Erlangen, ¿no? ¿Ya? Y nada más quería agregar esto, digamos, ¿no? De que se trata, digamos, ¿cierto? ¿No? De la alusión en lo que recién leíamos una ciencia perfecta. Entonces, Gadamer destaca de forma muy inteligente: esta es la última vez que sucede, digamos, ¿no? Que la filosofía va a pretender ser la ciencia perfecta, ¿no? Es como dentro de este gallito que hay siempre en la modernidad entre filosofía y ciencia, digamos, ¿no? En que la ciencia se desprende de la filosofía por filosofía, ¿no? Entonces, como se desprende de la filosofía, entonces aquí, bueno, después ya viene el divorcio. Que sería lo que estamos ahora. Claro. Pero esta es la última vez, digamos, ¿no? Que la filosofía se va a seguir entendiendo como esta supuesta ciencia perfecta, digamos, y todas las otras ciencias bajo su cobijo, y eso tiene que ver con la concepción de la universidad y todo, dicho sea de paso. Entonces, como la universidad ilustrada, claro, el rector, el filósofo, como solía ser. Como el mismo Kant lo planteaba en el conflicto de las facultades, ¿cierto? Claro. Facultad de filosofía, ¿cierto? Claro. Que es algo que probablemente no acontece hoy día con esa misma fuerza, al menos. Claro. Ahora tú estabas planteando la diferencia con Hegel, precisamente. Claro, es que Hegel, digamos, no, incluso como destacaba, hasta Dios se deja de conocer absolutamente, o sea, lo cual es una versión tan extrema, diríamos, la línea de lo que es una teología afirmativa, tal vez malentendida, ¿no? Que llega a ser herejía. O sea, ¿qué es eso? Entonces, no hay significativamente, nunca hay que ver casi nada en blanco y negro, ¿cierto? Porque prácticamente no hay rasgos teológicos negativos en Hegel que sean destacables. En cambio, Schelling, así, la teología negativa entra, pero raudales, ¿no? Que ya viene desde antes, pues viene de Dionisio de Areópago, ¿no? Entonces, ¿cómo no? Otro aspecto que habría que destacar, y es muy significativo, ¿no es cierto? Que por decirlo así, digamos, ¿no? Todo lo que es esta evolución, digamos, ¿no es cierto? De lo que es el espíritu, razón universal, y que involucra todo lo que es el mundo, la naturaleza, la historia, ¿no? ¿Cierto? Todo esto, te fijas, todo está directamente relacionado con esa sentencia que yo la veo como fundadora, ¿no? El Fichte, digamos, ¿no? Si yo pienso, ello piensa por mí, ¿no? Como fundadora de este sujeto universal, digamos, ¿no? ¿Ya? Pero eso al mismo tiempo es como un anticipo, fíjate, del principio antrópico, ¿no? El principio antrópico de la ciencia, que es lo que plantea, digamos, ¿no es cierto? Que, por decirlo así, a través de un ejemplo, si Newton descubre la gravitación universal es porque es parte del proceso, fíjate, porque todo el proceso cósmico culmina en una mente, ¿no? De hecho, podemos recordar nuevamente que el cerebro sería como el ente más complejo, más sofisticado de todo lo que se conoce hasta ahora en la evolución cósmica, que culmina en este cerebro, digamos, ¿no? Que formula la ley. Ese es el principio antrópico. Y ese está anticipado por Fichte. Eso es para mí como lo más notable, ¿no? del sujeto universal, ¿no? Entonces, claro, lo que atañe, ¿cierto?, al principio antrópico, digamos, ¿no? ¿Ya? Pero al mismo tiempo que es como un logro, digamos, ¿cierto? Que el Geist, lo entienda Hegel, digamos, ¿cierto? Como Weltgeist, ¿no? O sea, el espíritu como espíritu del mundo, espíritu universal, ¿no? Con lo cual inmanentiza la trascendencia, ¿no? Claro, porque lo interesante también, digamos, en Hegel, y que ya lo relevábamos en la conversación anterior, digamos, es que el Geist es Weltgeist, digamos, ¿cierto? O sea, el espíritu es el espíritu del mundo, o sea, con lo cual, digamos, ¿no? ¿Cierto? Inmanentiza la trascendencia, digamos, ¿no? Pero eso trae consigo una consecuencia que es bien severa y que me hace a mí apartarme de Hegel, digamos, no ser propiamente hegeliano, pese a que tampoco se trata de ser
de nadie, digamos, ¿no es cierto? De alguna forma, pero en fin, conservar su libertad. Porque se traduce, digamos, ¿cierto? En lo siguiente, simplemente que el juicio final, ¿no es cierto?, es la historia de la humanidad, digamos, no al revés, la historia de la humanidad es el juicio final. Porque tú, Weltgeschichte als Weltgericht, ¿no? O sea, historia universal como juicio final. ¿Y qué implica eso? Que está todo perdonado. Lo que viene de alguna manera de la doctrina de la armonía preestablecida de Leibniz. ¿Sí? Que también uno podría decir, de acuerdo a esa armonía preestablecida, digamos, ¿no es cierto?, todo va cambiando de signo. O sea, todo lo que era malo ahora va siempre pasando a través de la lex melioris en Leibniz, ¿no?, que, por la cual se rige Dios la ley de lo mejor, todo va transmutándose, transubstanciándose, uno podría decir, digamos, no, al bien, ¿no? Y en Hegel es lo mismo, también es igual, al final es el bien, ¿no? En fin, ¿no? Y es Dios, claro, porque todo eso es el resultado de lo que está haciendo Dios. Entonces queda todo justificado. ¿Ah? Y eso por supuesto que no me gusta. Eso no me convence a mí, bueno, y da lo mismo que no me convence a mí. O sea, quizás quién habrá sido el primero en que no se convenció tan claramente de eso como Jaspers. Jaspers ahí tiene un punto de corte así. Y eso que la influencia de Hegel en Jaspers es poderosa igual. Como uno podría decir lo mismo de Kierkegaard, digamos, no vaya que está presente Hegel en Kierkegaard. ¿Ah? Y así en distintos pensados, pero ahí hay algo para mí indigerible. Que es el cierre de la pregunta. Claro, porque imagínate, o sea, todo queda justificado. Uno podría decir hoy en día hasta genocidio, lo que quiera, en fin, terrorismo, todo queda justificado. Por este juicio final. Claro, porque la historia misma es el juicio final. Ahora, ¿qué es lo interesante en ello? ¿No? Bueno, si tú quieres, remite a Maquiavelo, a Hobbes, ¿no? De alguna forma también, curiosamente, a pesar de que el parentesco ahí es más lejano, ¿no? Porque ¿cuál es la gracia de Maquiavelo? Digamos, ¿no? El concebir la historia como una historia empírica. O sea, veamos, aquí quiero que qué sé yo, la virtud y la fortuna, ¿no? Y cómo actúa en el mundo y todo, y este mundo que está concebido por Maquiavelo como que hay en ello personificaciones animales, o sea, unos son los zorros y otros son los leones, y otros son los corderos, ¿no? Entonces, bueno, y los leones son como las vacas sagradas, son los grandes poderes, pero los zorros son los políticos eminentes que hacen, un poquito le hacen el juego a ese poder, ¿no? A propósito de esta suerte de especialismo que estás haciendo entre los leones, zorros, ¿cierto?, cordero, recuerdo algo que conversábamos justamente, la conexión que uno hace de esta idea con las ideas de Darwin. Claro. ¿Ah? ¿Qué puente se abre ahí? ¿Qué posibilidad? De alguna forma, claro, Darwin también viene a ser como una cierta continuación de eso, ¿cierto? ¿No? Si tú quieres, viene a ser último está una continuación de la sofística, ¿no es cierto?, de todo lo que había sido como doctrina del poder, o sea, Maquiavelo, Hobbes, ¿no? Porque tú también, de alguna manera, ¿no?, viene a desprenderse un poco de eso, ¿no? Pero hay un contrapunto muy interesante que tú piensas con la marca y claro, que encuentro pero fascinante. Claro, ¿no? A propósito, cuando se discute esta perspectiva evolutiva, ¿cierto? Y ahí veamos qué disquisición puedes hacer tú respecto a eso. Como que hay dos grandes lecturas, ¿cierto? Esta lectura de que la evolución tiene que ver con una optimización, ¿cierto?, un perfeccionamiento de la especie, hasta ya como que a la lagartija le aparece esta colita que se corta, digamos, como una forma de adaptarse óptimamente al entorno, versus la lógica bien presentada de Darwin, que es una variación ciega, digamos, que la selección es natural, o sea, está dentro de la expresión fenotípica esa posibilidad, no hay ningún compromiso, digamos, con nada, simplemente ha sido seleccionada porque se expresó así. Qué maravilloso, y qué maravilloso seguramente terminar hoy día, digamos, ¿no?, con eso, ¿cierto?, en nuestra conversación, porque es como el mismo contrapunto que entre Hegel y Schopenhauer, ¿no? Porque por decirlo así, con Lamarck sería más bien Hegel, o sea, la razón universal es evidente, va
Y por eso el progreso. Claro. Y el optimismo filosófico. Claro. Schopenhauer no, ¿cierto? La voluntad universal es ciega. Ciega. Y por eso el pesimismo nos lleva, pero en cualquier dirección. No tenemos por qué estar tan orgullosos de estar acá. Claro, y en direcciones que como individuos no nos convienen mucho, digamos, ¿no? Claro. Bueno, por todas las cosas que uno se entera en terror y uno toca madera porque no le pasa a uno, ¿no? Claro. Entonces, claro, es interesante. O sea, fíjate que te lo agradezco muchísimo, ¿no? Que es como para integrarlo definitivamente, Sí, lo claro. que uno piensa. Claro. Eso que tú estás recordando aquí, el contrapunto entre Darwin y Lamarck. Lamarck, claro. Y Claro. como te fijas, tú también tienes un antecedente filosófico, o sea, Hegel versus Schopenhauer. Claro. Voluntad universal vidente, o sea, razón o espíritu universal vidente versus voluntad universal ciega. Que es justamente lo que sobrecoge a Thomas Mann. Probablemente por la marca schopenhaueriana, Thomas Mann es el que es. Y por eso que es fascinante, porque tiene esa cosa de, te fijas tú, de los Buddenbrooks, la decadencia de una familia, y Thomas Buddenbrook siempre está leyendo Schopenhauer. Está por todos lados en la obra de Thomas Mann, digamos, ¿no? Entonces, ese sabor exquisito que tiene la decadencia, la muerte, el suicidio, todo lo oscuro, todo lo siniestro, o sea, pero elaborado por un escritor genial como él. Claro. Y que habría que agregar, digamos, ¿no? Que quizás en algún sentido hasta más genial era el hermano, sobre todo con la obra El Súbdito. Me apunta atrás, ¿no? Esa obra, pero así uno. Vamos a dejar la referencia para poder Sí, consultar esas obras que probablemente ilustran de manera seductora, ¿cierto? Atractiva estas ideas. Claro. Creo que, un poco resumiendo o anticipando, creo que una futura conversación, cuando tú en la misma cartografía te refieres a este ser humano singular, ¿cierto? Claro. Que aparece justamente con, ¿cierto? O está en ciertas figuras más dramáticas, por decirlo así, o con más desesperanzadas respecto de algún universal, algún absoluto a alcanzar, aparecen figuras como la del mismo Kierkegaard, ¿cierto? Claro, sí. Sí, pues yo creo que ahí, bueno, en eso tenemos que seguir profundizando, justamente en esa simbolización, pero bueno, esa es tarea que... Esa es tarea de otro, sí. de otro momento. Claro. Sí. Bueno, Cristóbal, muchas gracias por esta conversación acá tan agradable, aquí en este espacio. Sí. Bueno, así por lo digo.